29 de marzo de 1954, 7:17 de la mañana. Bajo la provincia de Granada, a 626 kilómetros de profundidad, la roca se rompe con la energía de un terremoto de magnitud 7,8. Es, hasta hoy, el sismo más profundo jamás registrado en Europa. Y en la superficie no muere nadie. No cae un solo edificio. Las lámparas se balancean, las campanas de algunas iglesias suenan solas en el frío del amanecer, y la vida sigue. Esa misma energía, liberada cerca de la superficie, borra ciudades enteras del mapa. Aquí solo despierta a una provincia. La cifra merece un segundo de atención. Nunca, en toda la historia sísmica de Europa, se había medido un foco tan profundo. Si es tu primera vez en Sepulcrónica, aquí desenterramos catástrofes reales con cifras verificadas y fuentes primarias, sin relleno y sin teorías cómodas. Suscríbete, porque este expediente lleva 7 décadas abierto, y la ciencia todavía no lo ha cerrado del todo. Para entender esa cifra hay que compararla con algo conocido. La mina más profunda del planeta baja 4 kilómetros. La perforación más ambiciosa de la historia humana se detuvo pasados los 12. La corteza terrestre entera bajo un continente mide unos 70 kilómetros de espesor. El foco de este terremoto está casi 10 veces más abajo, en pleno manto, en un territorio donde ningún instrumento ha llegado jamás y ninguno llegará. A miles de kilómetros de distancia, los sismógrafos de Toledo, Estrasburgo, Pasadena y Japón registran la misma sacudida esa mañana. Continentes distintos, instrumentos distintos, una misma línea imposible dibujada sobre el papel ahumado. Un terremoto de magnitud 7,8 libera la energía de cientos de bombas, como la de Hiroshima, detonadas en el mismo instante y en el mismo punto. Esa mañana, esa energía se descargó entera bajo España. A esa profundidad, según la física, un terremoto no debería poder existir. La presión supera las 200.000 atmósferas y la temperatura ronda los 1500 grados. En esas condiciones, la roca no se quiebra. Fluye, lenta y silenciosa, como un metal al rojo bajo el martillo. Y una fractura, el mecanismo básico de cualquier terremoto, se vuelve físicamente imposible. Pero los sismógrafos no discuten, registran. Y lo que registraron aquella mañana fue exactamente eso. Una fractura a 626 kilómetros bajo los Olivos de Granada, con la energía de un 7,8. Ese es el primer nudo de este expediente, y no se va a deshacer fácilmente. Granada amanece a 4 grados. Hay nieve fresca en Sierra Nevada. En el valle de Lecrín, a 20 kilómetros de la capital, el pueblo de Dúrcal enciende sus primeras luces de un lunes cualquiera. A las 7:17, el suelo empieza a moverse. No es un golpe seco, es una ondulación larga, como si la tierra respirara hondo. Las lámparas describen círculos, los armarios crujen, varios relojes de péndulo se paran en distintas casas de la provincia, y la gente sale a la calle a medio vestir con el frío mordiendo la piel. La sacudida se siente en Málaga, Jaén, Córdoba y Madrid, a más de 350 kilómetros del epicentro. Todo el suceso, arriba, dura menos de un minuto, y entonces llegan los primeros informes desde el sur. Grietas finas en algunos muros, revoques caídos, sustos, y nada más. Ni un derrumbe, ni una víctima, ni siquiera en los pueblos del Valle de Lecrín, el punto de España más cercano al foco. Un terremoto sentido en media península que no destruye nada en su propio epicentro. Para la sismología de 1954, eso no es un alivio, es una anomalía. En Madrid, el Instituto Geográfico Nacional recibe los registros y encuentra la primera pista de que este terremoto no se parece a ningún otro terremoto español. La diferencia entre las ondas primarias y las secundarias dibuja una geometría extraña,
y todo indica que el foco no está bajo la corteza de Granada, sino mucho más abajo. Juan María Bonelli Rubio y Luis Esteban Carrasco, ingenieros geógrafos del instituto, pasan meses recalculando con los datos de decenas de observatorios propios y extranjeros. El resultado no cambia. En 1957 publican un informe oficial de apenas 28 páginas que todavía hoy se cita en la literatura científica y que lleva un título revelador: El sismo de foco profundo, en la falla de Motril. Buscaron un nombre conocido en la costa para anclar lo inexplicable a la geografía de siempre. Fue un gesto casi desesperado, darle un domicilio en la superficie a un fenómeno que vivía 10 veces más abajo que cualquier estructura cartografiada de España. Un terremoto necesita una fractura. Una fractura necesita roca rígida, capaz de romperse. Y a 600 kilómetros bajo Granada no debería haber nada rígido, solo manto caliente y plástico, fluyendo a lo largo de eras geológicas. Los dos ingenieros habían medido la firma de un objeto que, según los libros de física de la época, no podía estar ahí. Esta pregunta ya tenía historia. En 1928, un meteorólogo japonés llamado Kiyo Wadati llevaba años analizando registros sísmicos y encontrando algo que la comunidad científica internacional consideraba un error de instrumentos: sismos con foco, a 300, 400, 500 kilómetros de profundidad. Wadati demostró que eran reales y que formaban patrones ordenados bajo las fosas del Pacífico. Hoy sabemos por qué. En las zonas de subducción, una placa oceánica fría se hunde bajo otra y tarda millones de años en calentarse. Mientras conserva su frialdad, conserva también su rigidez, y puede romperse a profundidades donde el manto que la rodea fluye como cera. Casi todos los terremotos profundos del planeta viven en esas láminas, bajo Japón, bajo Tonga, bajo los Andes, formando una escalera ordenada de sismos que se puede seguir peldaño a peldaño hacia el interior de la Tierra. Pero España no es el Pacífico. No hay ninguna fosa oceánica frente a la costa de Granada, ninguna cadena de volcanes de subducción, ningún cinturón de sismos que descienda escalonado hacia el manto. Y sin embargo, el foco de 1954 está exactamente a la profundidad de los grandes terremotos de Tonga. Un punto solitario, aislado en mitad de la nada sísmica de Europa Occidental. Ningún otro país del continente tiene nada remotamente parecido bajo su suelo. ¿Por qué sobrevivió Granada? La respuesta es geometría pura. La intensidad de una sacudida cae con la distancia al foco, y aquí el habitante más cercano estaba a 626 kilómetros en vertical de la ruptura. La energía tuvo que atravesar todo ese espesor de planeta antes de rozar la superficie. Lo que llegó arriba fue el eco de un cataclismo, no el cataclismo. 6 años después, el mundo vio la versión opuesta de esta historia. El 29 de febrero de 1960, en Agadir, Marruecos, un terremoto de magnitud 5,8, una fracción mínima de la energía de Durkal, tuvo su foco a solo 15 kilómetros de profundidad, casi bajo la propia ciudad. Agadir quedó arrasada en segundos. Murieron entre 12.000 y 15.000 personas. Un 5,8 superficial mató a miles. Un 7,8 profundo no mató a nadie. La diferencia no estuvo en la fuerza del golpe, sino en 600 kilómetros de piedra. La muralla más eficaz jamás medida. Y funciona en ambos sentidos, porque protege la superficie del monstruo y esconde al monstruo de la superficie. Ottawa, 1956. El sismólogo canadiense John Hodgson trabaja en una técnica nueva: reconstruir la geometría de un terremoto sin verlo, comparando cómo se mueve primero la aguja en decenas de observatorios de medio mundo. Junto a su colaboradora, Jean Cook,
publica el resultado en la revista científica Tellus, un plano de ruptura casi vertical, orientado de norte a sur. En el manto profundo bajo Granada, algo del tamaño de una montaña se había desplazado en vertical, como una losa gigantesca, resbalando dentro de la Tierra. La geometría de Hodgson exigía una estructura rígida, fría y enorme, a 600 kilómetros de profundidad. Los mapas geológicos de 1956 solo mostraban allí manto homogéneo y caliente, incapaz de romperse. La radiografía era impecable. El paciente era invisible. Pasadena, 1976. En Caltech, Hiro Kanamori y Wen Yen-chung reabren el caso con la sismología moderna, releyendo sismogramas de papel de 22 años de antigüedad, llegados de 3 continentes, descomponiendo la señal como quien lee una partitura, nota a nota. Descubren que el tren de ondas primarias, que en un foco profundo normal dura un instante, aquí se prolonga durante 40 segundos. La firma de varias rupturas disparándose en cascada, una tras otra, en distintos puntos del foco. 40 segundos es lo que se tarda en leer en voz alta un párrafo entero. Durante todo ese tiempo, a 600 kilómetros bajo Andalucía, la roca no dejó de romperse ni un instante. Su conclusión, publicada sin rodeos. La forma de onda de este terremoto no se parece a la de ningún otro sismo profundo del catálogo mundial. Algo, allá abajo, se había roto por etapas, como una viga que cruje y cede eslabón a eslabón. Cada eslabón, por sí solo, ya era un terremoto mayor. Juntos, sumaron el 7,8. Una ruptura aislada podía archivarse como un accidente irrepetible. Pero en las décadas siguientes, la misma vertical bajo el Valle de Granada volvió a temblar varias veces más. En 1973, en 1990, en 1993, en 2004, siempre a una profundidad prácticamente idéntica. Los sismólogos Elisa Buford y Agustín Udías, de la Universidad Complutense, catalogaron esta familia de sismos y llegaron a una conclusión tajante. Todos los focos se agrupan en un volumen minúsculo del manto, bajo el mismo punto exacto de la provincia. No es una zona sísmica, es un objeto, con bordes, que cruje una y otra vez en la oscuridad. Y el 11 de abril de 2010, el objeto habló con voz de adulto. Un sismo de magnitud 6,3 sacudió el sur de la península desde 616 kilómetros de profundidad, cerca de Nihuelas, en la misma vertical de 1954. Los granadinos sintieron un balanceo largo y extraño, casi idéntico al que sus abuelos habían descrito medio siglo antes. De nuevo, ni una víctima ni un derrumbe. El monstruo no solo había existido, seguía vivo. Para entonces la ciencia ya tenía la herramienta que le faltó a Hodgson, la tomografía sísmica, el mismo principio que un escáner médico pero a escala planetaria, midiendo cómo varía la velocidad de las ondas sísmicas según la roca fría o caliente que atraviesan. En 2012, los geofísicos Maximiliano Bezada y Eugene Humphreys publicaron la imagen más nítida obtenida hasta entonces del subsuelo profundo de la región. Y ahí estaba, colgando bajo el mar de Alborán y el sur de España, una lámina colosal de roca fría y densa, hundiéndose en el manto hasta más de 600 kilómetros. Una placa oceánica antigua, arrancada de la superficie hace millones de años, descendiendo lentamente hacia el cementerio del manto profundo. Todas las piezas del expediente encajaron de golpe. La rigidez que exigía la radiografía de Hodgson, la placa está fría, y lo frío es quebradizo. El plano vertical norte-sur. La lámina cuelga casi en vertical. La cascada de Kanamori, una estructura doblada, no se parte de un solo golpe. Cede por etapas, como un casco de barco hundido crujiendo en la fosa.
y la soledad del foco. No hay escalera de sismos, como bajo Japón, porque esta placa ya no está conectada a la superficie. Es un fragmento suelto, un ahogado geológico suspendido en mitad de su caída. Sobre por qué una placa fría sigue rompiéndose bajo esa presión extrema, los físicos manejan una hipótesis, un cambio mineral brusco que corta la roca desde dentro, como una implosión. Es elegante y encaja con los datos, pero no está demostrada, y el debate sobre el mecanismo íntimo de los terremotos profundos sigue abierto desde que Wadati demostró por primera vez su existencia, casi un siglo atrás. La pregunta que abrió aquel meteorólogo japonés todavía no tiene respuesta cerrada. Esa placa se hundió cuando las cordilleras béticas se estaban levantando, el mismo episodio geológico que hoy sostiene la piedra dorada de la Alhambra. La superficie olvidó aquel océano hace millones de años. El manto no. Lo sigue digiriendo, a oscuras, bajo los olivos del Valle de Lecrín. Y cada pocas décadas, esa digestión produce un crujido nuevo. La serie no muestra señales de agotarse, y en algún momento del futuro, los sismógrafos españoles volverán a dibujar esa misma firma imposible. Así que la pregunta con la que cerramos este expediente no es si el monstruo bajo Granada volverá a moverse, porque ya sabemos que sí. Es esta. ¿Qué otras estructuras, igual de enormes e igual de invisibles, siguen digiriéndose ahora mismo bajo nuestros pies en algún otro rincón del planeta que todavía no hemos aprendido a escuchar? La tierra que pisamos tiene memoria y una paciencia que no cabe en la escala humana.